de la clasificación que hemos venido hablando, procurando que pues el día de hoy identifiquemos esa parte de la utilidad que tienen las constituciones, o la utilidad, mejor dicho, que tiene la clasificación de las constituciones. Antes, pues, de pasar a proponer, porque posteriormente de esto vamos a procurar, basado en todas esas clasificaciones, vamos a procurar proponer una clasificación de las constituciones, pues, idónea, ¿no? Y antes de pasar a eso, podemos reiterar, ¿no?, que existen esas dos ópticas que les mencionaba, eh, pues, o que a mí no les había mencionado, perdón. Existen dos ópticas para acercarnos a este problema, ¿verdad? Acercarnos a ese problema de los criterios tradicionales, ¿verdad? Que consisten, pues, en resaltar las características más relevantes de las constituciones escritas, codificadas, ¿verdad? Es decir, circunscribir en un mismo análisis, ¿verdad? A lo que se expresa en una constitución, sea que esté escrita o no. De acuerdo con los diversos autores que vimos, que pues vimos varios, ¿verdad? Estas características o el énfasis que ponen en ellas, ¿verdad? Cambian, pero en cierto modo se van complementando. Voy a ponerle un nudo ahí para que no nos interrumpa. A ver. Bueno, em, entonces se van complementando, veíamos. Hay criterios en los que coinciden, otros en los que difieren, y en otros puntos, pues los autores tradicionales pues llegan a unificar criterios y a fortalecer, ¿verdad? Esa categorización. Entonces esa es la primera óptica que podemos eh, interpretar de ese elemento, ¿no? De las características más relevantes a nivel de las clasificaciones tradicionales. La segunda óptica, que es la que vimos ayer, ¿verdad? Que es ontológica. Y bueno, que fue empleada por Lowenstein, como mencionábamos, que consiste, tal y como lo habíamos manifestado, ¿verdad?, en hacer una comparación entre la Constitución escrita y codificada, pero también con la realidad en la que se aplicaban. O sea, sí ver esos análisis o esas clasificaciones de constituciones tradicionales, pero buscar las posibles escenarios en los que se aplican realmente, ¿verdad? ¿Y por qué este empeño en clasificar las constituciones? ¿Por qué esta insistencia, verdad? Bueno, primero porque la clasificación es útil para el derecho comparado. Además, nos sirve para comprender a primera vista las notas sobresalientes del sistema político de un país. De esa manera es como podemos entenderlo. Entonces, en primer lugar eso. En segundo, porque tiene una importancia política que nos lleva, ¿verdad?, de la mano a plantearnos el problema: ¿qué tipo de constitución es la mejor? ¿Sí? Primero, podemos analizar qué tipo de constitución tienen y luego analizar qué tipo de constitución es la mejor. Y desde ese punto de vista, pues la primera clasificación de las constituciones, ¿verdad?, hemos identificado, ¿verdad?, aunque no es correcto, ¿verdad?, pero de alguna manera hemos clasificado también los tipos de gobiernos que existen, ¿verdad? Y en tercer lugar, pues la importancia de clasificar las constituciones se da porque tiene un valor didáctico, ¿verdad? Un valor didáctico, ya que es una forma de poder conocer con un método eh, una diversidad de constituciones. Entonces, el hecho de clasificarlas nos facilita a nosotros el poder comprenderlas, y por eso la teoría del derecho constitucional hace pues énfasis en esto, ¿verdad? Las constituciones tradicionales presentan, ya veíamos, un problema y tienen un mérito. El problema estriba en que las simples notas señaladas en la Constitución eh, pueden ser, ¿verdad?, la literatura y darnos una idea precisa del funcionamiento real de la estructura política y del gobierno que se está analizando. Entonces, con la simple lectura nosotros podemos interpretarlo. Entonces puede ser un problema, ¿verdad? También por el hecho de que en la Constitución existan órganos y procedimientos especiales para su reforma, si hay constituciones flexibles o rígidas, ¿verdad?
Si son rígidas, pues no podríamos saber si esa constitución se altera con una frecuencia pues constante o no. Entonces podemos a partir de ahí, ¿no? La constitución nuestra, ya decíamos, es una constitución rígida, pétrea en algunos sentidos, ¿verdad? En cambio, pues la constitución inglesa, podríamos decir, es una constitución que se clasifica flexible, ¿verdad? Porque los principios fundamentales de su gobierno pues han cambiado, ¿verdad? Constantemente. Entonces, otro análisis que podemos hacer también es que las constituciones federales o de los estados federales, perdón, que se encuentran al menos en América Latina, como Argentina, Brasil, México, ¿verdad? Se encuentran pues altamente centralizadas, es decir, concentran el poder de la Constitución en sus cámaras, ¿no? Está centralizado. No hay una repartición o una difusión de poder, ¿verdad? En todo el territorio, sino que está concentrado, ¿verdad? Y Abogado. dígame. Uh-huh. Entonces, que una constitución sea centralizada no significa que de ella deriven las otras leyes. ¿O sí? Es que yo eso entendía. No, siempre la Constitución va a establecer la forma en cómo se van a derivar las otras leyes, ¿verdad? Lo que pasa que, vaya, cuando yo les planteaba el caso de aquella jerarquía, ¿verdad? De las normas. Entonces, si la Constitución es centralizada, es como que todas las leyes orbitan alrededor de la Constitución, ¿verdad? Y en las constituciones pues más unitarias, ¿verdad? Como la nuestra. Entonces, el grado de jerarquía está estructurado como una pirámide, ¿verdad? Donde la Constitución está por encima. No es que no estén apegadas a la Constitución en los estados centralizados, sí están apegados, pero fluctúan, ¿no? Alrededor de ella. Es decir, que pueden haber normas de derecho interno que se apliquen por encima de la Constitución. Podríamos interpretarlo de esa manera, ¿verdad? Pero sin que la violenten, ¿verdad? Sin que la violenten. Siempre y cuando la Constitución pues no prohíba, ¿verdad? No establezca un límite y una norma especial lo dispone, pues no habría quebrantamiento del orden constitucional o una inconstitucionalidad, porque estaría permitido, ¿verdad? Recordemos que parte de los principios de las leyes es ese, ¿verdad? Que si no lo mandan y no lo prohíben, pues lo permiten. Entonces, ahí radica esa situación, ¿verdad? Otra situación que podíamos ver también de las constituciones tradicionales, ¿verdad? Se mencionaba que era constitución presidencial. Pues estas constituciones, ¿verdad? Han funcionado, si bien con la figura del presidente, pero también han tenido parlamentos, ¿verdad? Por ejemplo, pues podemos señalar la Constitución de los Estados Unidos, que les he mencionado tanto, la Constitución chilena, la Constitución, pues básicamente que los estados federales, ¿verdad? Y donde, a pesar de que hay otros poderes que parecen tener influencia, siempre es la figura del presidente que resalta, ¿verdad?, sobre el resto. Entonces, todo lo que podemos, ¿verdad?, resolver de eso, lo expresado anteriormente, estriba el problema de las clasificaciones tradicionales, en esas diferencias que podemos encontrar o en esas complejidades, ¿verdad? El valor relativo, entonces, en este caso, que debemos darle es porque vamos a tener que buscar siempre la realidad constitucional, ¿verdad? De la clasificación en la que enmarquemos nuestra constitución. Ya les decía que todas las constituciones las podemos nosotros subsumir en varias clases, ¿no? Una constitución puede tener diversidad de formas de clasificarse. Entonces, ese es el problema que resulta del solo hecho de decir, esta constitución es presidencial, o esta constitución es rígida, o esta constitución
es flexible, etcétera, ¿no? Entonces, no hay una clasificación pura, por decir así, de constitución propiamente, de acuerdo al punto de vista tradicional, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Desde que nosotros estamos clasificando, entonces, en una sola clasificación estaríamos cometiendo un error porque estaríamos generalizando, ¿verdad? El hecho de cómo debe estar estructurada la Constitución. ¿Sí? Entonces, en eso prácticamente radica el problema de encasillarlas, ¿no? Entonces, es como las constituciones son como las personas, que no podemos encasillarlas en un solo núcleo. Entonces, por eso, eh, eh, Lowenstein hacía ese otro criterio, ¿no? Ontológico, que buscaba también la realidad en la que se aplicaban. Y en ese sentido, pues hacer una integración de varias constituciones. Ahora bien, dicho eso, pues vamos a proponer de alguna manera pues una constitución basada en la idea de democracia, ¿verdad? Porque esa ha sido la aspiración, imagínense, desde Grecia. Empezamos a ver la semana pasada cuál había sido el origen de la constitución, ¿no? Y veníamos hablando desde el pueblo griego y de ese pueblo nace este término de democracia que todavía no es tan actual. Entonces, siempre se está buscando o se está aspirando a ese valor, ¿verdad? Y hay que tener una respuesta, entonces, de propuesta de constitución o de una clasificación basada en la idea de democracia. Y bueno, para conocer el sistema constitucional, perdón, o constitución en un sentido estricto, de un país hay tres preguntas que tenemos que hacernos, tres preguntas fundamentales que debemos hacernos. Primero es cómo están establecidos y cómo operan en la realidad las garantías y los derechos individuales. Entonces, antes de decir esta constitución es escrita o es rígida o es presidencial o etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay que analizar primero cómo están establecidos los derechos y las garantías individuales en esta constitución, ¿verdad? ¿Cuáles son los derechos individuales? Pues el de reconocimiento a la vida, ¿verdad? O de la protección de la vida, de la libertad, de la igualdad, cómo se reconoce, ¿verdad? Ese tipo de libertades. Entonces es lo primero que tenemos que analizar en la Constitución. Y luego, pues también las garantías, ¿no? ¿Cuáles son las garantías que tiene esta Constitución? Protege eh, pues la persona humana a través de un habeas corpus. Protege los mismos derechos que ella reconoce a través de acciones de amparo o de revisión por medio de vía civil o penal. Y además establece un control, ¿verdad?, sobre ella. Entonces eso hay que analizar primero. Segunda pregunta que tenemos que hacernos cuando vamos a analizar la Constitución es cuáles son los regímenes o sí, los regímenes económicos o mínimos económicos y sociales que le asegura al individuo y cómo operan en realidad, ¿verdad? Es decir, cuáles son los derechos individuales, pero ya había mencionado individuales, perdón, los derechos sociales que le reconoce al ciudadano. Derechos sociales como la vivienda, el trabajo, la educación, la salud. Eso, la Constitución reconoce esos derechos, eso es lo que tenemos que analizar. Y aparte de si los reconoce, operan en realidad en ese país, entonces ahí es donde vamos a hacer ese análisis para aspirar a la idea de democracia, ¿verdad? Y finalmente, pues vamos a analizar, obviamente, cuál es la estructura del sistema político, ¿verdad? Y dentro de esa pregunta, pues lo que hay que constatar es que si en la norma y la realidad el principio de la separación de poderes está marcado, ¿verdad? Y además existe un régimen de partidos políticos o régimen de participación política, pero
eh, transparente. Entonces, son 3 preguntas, ¿verdad? Por eso les mencionaba fundamentales. Si tiene garantías y derechos individuales y cómo operan en la realidad. Si reconoce una estructura de un régimen económico y además reconocimiento de derechos sociales. Y además, y por último, perdón, si existe una separación de poderes y opera realmente esta separación, ¿no? Con poderes independientes, sí que coexisten entre sí, pero independientes en la toma de sus decisiones. Abogado, Dígame, sí, si claro. no hay separación de poderes, Ujú. no podría existir democracia. Totalmente, ¿verdad? No hay otra respuesta. Entonces, cuando a nosotros nos pregunten, nuestra constitución está desarrollada en la idea de democracia, pues usted ha respondido, ¿verdad? ¿Sí? Falta todo eso, ¿verdad? Y por muy bien diseñada que esté, por mucho que cumpla con las clasificaciones tradicionales, ¿verdad? De que está escrita, de que es formal, ¿verdad? De que establece el órgano, la organización de los estados. Por mucho que en papel lo tengamos, pero si en la realidad no se aplica todo eso bonito que tenemos en la Constitución, pues no podríamos hablar de que tenemos una Constitución materialmente democrática, ¿verdad? Así es. Entonces, por eso les digo, ¿no? Debemos abocarnos, para conocer la constitución de un país, debemos abocarnos en primer lugar a contestarnos esas 3 preguntas. Y una vez que la constitución nos haya dado, ¿verdad? Una respuesta, eh, tal como ahorita usted acaba de dar una, que está totalmente pegada a la realidad, ¿verdad? Debemos investigar. Una vez tengamos esa respuesta, debemos investigar, ¿verdad? Todavía, pues, para hacer un ejercicio más profundo, investigar cómo es que operan y cómo es que se respetan los principios en la Constitución. Entonces, no solo nos tenemos que quedar con el comentario de, bueno, entonces no tenemos constitución democrática, si no hay independencia de poderes. Si aquí, por ejemplo, por eso habla lo de la separación de poderes, también de la estructura de partidos políticos, porque aquí en Honduras tenemos, ¿verdad? Un totalitarismo moderno, ¿verdad? Absoluto, porque un solo partido político está representado, está representando las cabezas de todos los poderes del Estado, ¿verdad? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, el Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, ¿quién va a auditar a quién? ¿verdad? ¿Dónde va a haber independencia ahí? Eh, por eso es necesaria la oposición en un partido, en un gobierno, perdón. Eh, y con esto, bueno, tampoco es que quiero lanzar bombas contra el partido actual, ¿verdad? Sino que siempre es necesario que exista esa pues, disputa de poderes para que realmente haya democracia, para que realmente todos estemos representados, ¿verdad? Porque un solo partido político no va a representar a todo el pueblo. Vaya, si cambiáramos el papel y entrara el partido, ¿verdad?, de mayor oposición o más del otro lado, del extremo, ¿no?, que es el Partido Libertario de Fundación, a tomar esa posición, también estaríamos en un gobierno totalitario, ¿verdad? O si lo asume todo el Partido Liberal, también en un gobierno totalitario. El partido que asuma por completo estaría pues cometiendo esa grave violación a la aspiración, ¿no?, de ideal de democracia, porque de eso se trata la democracia, que todos estén representados. Y bueno, eso, ¿no? Hay que hacer una investigación de cómo se opera y cómo respetan los principios. Claro, pues es claro que hay otros elementos, ¿verdad?, que nos van a ayudar a tener una concepción pues más amplia para contestar esas preguntas, ¿verdad? Pero hay que considerar estas 3 elementos primordiales. Puede haber otras preguntas que hacer, ¿no? Pero esas son las fundamentales. Entonces, las garantías individuales, ¿por qué? Porque las garantías nos indican la axiología de la ley fundamental. ¿A qué referimos con la axiología? Pues el alma, ¿no?,
La axiología es la esencia de la misma Constitución. Vaya, si es que nosotros solo tuviéramos la Declaración de los Derechos Individuales y la estructura de gobierno, y que se aplicara en realidad, pues, estaríamos muy cerca de ser una democracia, ¿verdad? Pero como ni siquiera eso se respeta, ni siquiera la vida humana se respeta, ni la libertad de las personas se respeta, entonces desde ahí empieza todo, ¿no? Entonces, el derecho es solo un instrumento, nada más que construye, ¿verdad? El hombre para su propio servicio, ¿verdad? No, Abogado, dígame, Manuel. porque incluso los partidos políticos solo son un instrumento, Así pienso es. yo. O sea, un partido político no puede representar el país, eso solo es la manera de acceder al poder. Exacto, totalmente. O sea, un partido político, de hecho, ni representa a sus propios miembros, ¿verdad? Porque usted puede estar afiliada a un partido político, el que sea, pero no necesariamente ese partido político la va a representar plenamente a usted, o las decisiones que tomen sus líderes vayan a representar pues sus aspiraciones y sus necesidades, ¿verdad? Porque no solo se trata de aspiraciones, de deseos de alcanzar el poder, sino también de las necesidades que tenga, ¿verdad? La sociedad. Entonces, por ejemplo, algo que sí destaco, vaya, de todos los partidos políticos tienen sus ventajas y sus desventajas, sus buenas obras y sus garrafales, ¿verdad?, errores. Eh, pero podríamos, sí, integrar, vaya, eh, la forma en cómo administra el partido político, vaya, actual de gobierno, que ellos tienen una escuela de líderes. Eso es muy positivo, ¿verdad? Que tengan una escuela de líderes. Ahora, el problema es cómo los están orientando a esos líderes, ¿verdad? Si realmente los están orientando en valores. Entonces, pero es positivo que tengan escuela de líderes. El Partido Liberal también tuvo un tiempo que tenía una escuela de líderes, pero ahora, por ejemplo, vemos a los candidatos del Partido Liberal y solo vemos señores de avanzada edad, ¿verdad? O los que están no quieren ceder pues esa cuota de poder a las nuevas generaciones. Entonces es complicado. Y, por ejemplo, el Partido Libertad y Refundación empezó, yo recuerdo, cuando empezaron con la primera participación, eh, tenían unos colectivos, le llamaban, ¿no? Que se reunían por sectores, incluso barrios, o colectivo de mujeres, colectivo de hombres o de mujeres emprendedoras, y así, ¿no? O de jóvenes. Eso es positivo porque de esa manera hay participación y se va integrando, ¿no? Se van integrando las ideas, pero eh, lo ideal sería de que cada partido político pudiera integrar todos esos elementos, ¿no? Y que los pusiera a disposición de las garantías individuales, ¿verdad? De ese respeto, de esa aspiración a que se cumplan, no solo de tenerlas enmarcadas en un artículo, en un texto, porque muy bonito, ¿verdad? Lo podemos redactar y escribir, pero de ahí a que se cumpla, pues es lo duro, ¿no? Eh, entonces, como les decía, el derecho, y usted también lo ratificaba ahorita, pues el derecho y pues las instituciones políticas también son parte del derecho, ¿no? Únicamente son instrumentos que la misma sociedad, el mismo hombre ha construido para ponerlos a su servicio, ¿verdad? Para establecer reglas de juego, para hacer posible la convivencia social. Las garantías individuales, pues, desde muchos ángulos, son la salvaguardia de la propia naturaleza humana, ¿verdad? Imagínense que nosotros no tuviéramos una declaración de respeto a la vida. O sea, si aún teniéndola no hay respeto, cuánto más si no la tuviéramos. Pues entonces, eso, la garantía individual, viene a dar esa salvaguardia, ¿no?, a la propia naturaleza, la libertad, la igualdad, el mínimo de seguridad, ¿verdad? Son todo eso. Entonces, toda la humanidad construimos nuestro orden jurídico y lo estructuramos, ¿verdad?, a través del gobierno. Por eso la importancia de que tengamos un gobierno, ¿verdad? Pero para eso, para que actúen de acuerdo a la Constitución, para que ejerzan sus funciones, ¿verdad?, y sus finalidades, pues la realicen
en ese ánimo del respeto a las garantías, ¿no? Que, pues, de ahí, de las garantías, nace todo lo demás. Entonces, ese es el principio fundamental de la primera pregunta. En cuanto a los mínimos económicos y sociales, es decir, a ese reconocimiento de derechos sociales, pues también las constituciones, ¿verdad? Son, para las constituciones es un aspecto complementario a las garantías individuales, porque podemos tener libertad, podemos tener respeto a la seguridad, a la vida, a la igualdad, pero si no tenemos acceso a un trabajo, si no tenemos posibilidades de acceder a una vivienda digna, si no tenemos posibilidades de acceder a un sistema sanitario digno, entonces no se va a poder cumplir las garantías individuales. Entonces, ese mínimo de posibilidades económicas y sociales o derechos sociales complementan a las primeras, complementan a la garantía, ¿verdad? Y bueno, aquí sí que puede entrar en juego muchas interpretaciones, ¿no? ¿Qué es una vivienda digna para una persona que vive en el campo? Pues no va a ser lo mismo seguramente que para un médico, ¿verdad? No va a ser lo mismo para un empresario, una vivienda digna. Entonces hay que establecer parámetros sobre ese sentido, ¿no? Pero siempre y cuando se respete la dignidad humana, ¿verdad? Identificar qué es la dignidad humana y además de eso, que se ponga en práctica en el Estado, ¿no? Porque tampoco es que vamos a atacar de que todos debemos de tener igualdad de condiciones en todos los sentidos, ¿verdad? Económicos o de O estratos, lo etcétera. mínimo, abogado, porque hay personas, ¿Perdón? o en lo mínimo le digo, porque hay personas que ni siquiera tienen casa y duermen en las calles, entonces por lo menos un asilo debería haber y no existe. Exactamente, exactamente, o sea, eh, y ahí, ¿no? Que tenemos nosotros reconocido el derecho a la vivienda, pero ¿qué hace el Estado? ¿Qué hace la política del Estado para garantizar que eso realmente se efectúe? No es que le vamos a dar tampoco a la gente, como dice usted, una casa en una residencial costosa. Eso no es digno, no es que con eso se vaya a garantizar la dignidad de la persona, pero al menos un asilo, al menos la posibilidad de acceder a algo, ¿verdad? A un techo donde se pueda proteger, donde pueda llegar, donde tenga la seguridad de que pueda guardar sus cosas, ¿no? Eso tan simple, ¿verdad? Es lo que hay que definir. Entonces, son complementarios absolutamente. O ahorita con esta pandemia, ¿no? Eh, en la familia platicamos, yo tengo unos familiares pues, que trabajan en la salud, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿y qué pasa si se llenan todos los hospitales? Pues tocará que recurrir a las instituciones privadas. No todo el mundo puede acudir a la institución privada. O de hecho, no todos, a pesar de que podamos acudir a la institución privada, nos van a permitir acceder a la institución privada, ¿verdad? No es lo mismo que llegue, ¿verdad? Cualquiera de nosotros que con grandes esfuerzos pueda guardar, ¿verdad? Una semana hospitalizado en un hospital privado, a que llegue, pues, el hijo de un diputado o el hijo de un médico, ¿verdad? Reconocido por el mismo hospital privado, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas situaciones, pero tampoco es culpa de la institución privada. Con esto no quiero atacarlos a ellos. Es culpa de nuestro sistema sanitario, ¿no? Y es culpa de que no se cumplen con esos roles, ¿verdad? De cumplimiento efectivo de la Constitución. Entonces, pues eso, Abogado, sí, al igual yo dígame. estaba viendo las noticias hace poco de Ujú, que, por ejemplo, el Mario Catarino y el sí, Leonardo Caijas, creo yo, ya ujú. están Sandra llenos por Martínez, pacientes de Santa Martínez. Sí. ya están llenos, así es. De hecho, bueno, para los que son tuiteros, ¿no? Hay un doctor que se llama Hugo Fiallos, pero Hugo Strange, se pone él ahí en el Twitter. Él es un intensivista que trabaja para el Seguro Social y estaba lanzando la invitación eh, como si se tratara de un resort, ¿verdad? Dijo, bueno, tenemos la última cama con acceso a un ventilador,
¿verdad? Atención las 24 horas del día, fluidos todo el tiempo, ¿verdad? Salgan a la calle. O sea, él obviamente lo hacía con sarcasmo porque ya no hay capacidad, ¿verdad? Ya no hay. Entonces, y aquí, por ejemplo, el Hospital de Occidente también creo que ya no Solo tiene. están atendiendo casos, supuestamente ya no, Sí, la gente de afuera que viene no la están atendiendo por ningún exacto. otro motivo. Sí, o sea, ya, por ejemplo, que se había atendido una señora que vino de San Pedro, parece, o gente que ha venido de otro lado, y como dice usted, Maybel, ya está cerrado, porque no hay De capacidad. hecho, yo vi un video, no es de aquí de Santa Rosa, pero de Ujú, una mujer que iba a tener ujú. y tuvo afuera del hospital en la acera, porque no la dejaron entrar al hospital y sale el video y sale un médico Durísimo, ahí. durísimo. El Ese médico video. salió al portón a atenderla. Eso fue tremendo, sí, 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 también tuve la oportunidad de verlo. Creo que fue en el Hospital Escuela, en Tegucigalpa. Sí, Sí, abogado, eso es por el miedo de que la persona que vaya a dar a luz se contagie y al igual contagie al bebé. sí, Y también porque hay espacio. pero entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues ajustar, ¿no? Ajustar las instalaciones para atender a los casos normales, como un parto. Imagínense cómo se está recibiendo a esa persona, la verdad. Y el 59 de la Constitución, se los dejo de tarea, lean, dice que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y ni siquiera lo estamos recibiendo como merece, ¿verdad? No estoy diciendo que lo reciban, ¿verdad? Como una instalación privada, ¿verdad? Hasta con peluchitos y globos de bienvenido. O es boy o es girl. No. O sea, por lo menos en una instalación, ¿verdad? Sanitaria donde no vaya pues a correr riesgo ni la madre ni el mismo bebé, ¿verdad? Pues de eso se trata, ¿verdad? Estos mínimos complementarios a la mínimos económicos y sociales que complementan las garantías individuales. Sirven pues para asegurar, como les digo, la libertad, la igualdad, la seguridad. Y si estos no son suficientes, pues entonces, no son suficientes para garantizar que los ciudadanos lleven una vida realmente humana, porque eso es lo que hay que ver, ¿verdad? A fin de que se pueda satisfacer, como decimos, con lo menos, con un nivel de vida mínimo, siquiera, digno y decoroso, ¿verdad? Entonces, esa es la clasificación que debemos hacer, ¿verdad? Por ello hay que garantizarlos, no solo ponerlos en un artículo, sino que se cumplan. Bien, y por último, pues en base a la tercera pregunta, ¿no?, que hacíamos, que hay que responder, ¿no?, esa idea de que si nuestros representantes realmente son nuestros representantes y aparte de ser nuestros representantes, son servidores de la ley para el servicio de la comunidad. Todos los funcionarios públicos, antes de iniciar su mandato o el ejercicio de su función, juran juran promesa a la Constitución y a las leyes. Prometo ser fiel a la Constitución y a las leyes. Antes, pues obviamente decían nuestros abuelos incluso que la palabra valía más que los papeles. Y así era, así se cumplía. Y por eso es que ha quedado esa tradición, ¿no?, esa costumbre de jurar y prometer. Pero que incluso pues, se ha puesto en las mismas leyes, ¿no?, en la Constitución. Pero realmente hacen eso nuestros representantes. Pues entonces esa es la pregunta. Al ejercer sus facultades, lo hacen conforme a la Constitución en beneficio de la comunidad que representan, ¿verdad? Hay un otro tratadista constitucional, ¿verdad?, inglés, John Locke, sí. John Locke y Montesquieu también decían, ¿verdad?, eso es lo que debe operar en los países, ¿verdad?, que los servidores públicos estén al servicio de la comunidad, que el poder no esté concentrado en una sola persona, porque entonces estaría todo perdido, ¿verdad? ¿Por qué se pierde? Porque esa persona, al momento que acapara más poder, pues entonces deja de ser un servidor y se convierte en una persona que se sirve nada más, ¿verdad? Entonces ellos aspiraban a eso.
solo bueno, ese pensamiento, ¿verdad? Es suficiente para contemplar esta pregunta, esta última pregunta que les decía, ¿verdad? Es analizar todo el sistema de gobierno no se modifica solo de acuerdo al sistema de partidos políticos, sino que opera también, ¿verdad? Como un país hegemónico, ¿verdad? Heterogéneo, que se compone, pues, por una multiplicidad de partidos, ¿verdad? Entonces, solo en ese sentido es que vamos a poder estar representados. Ya decía, bueno, y Maybel decía, no, pero es que el partido político no necesariamente me va a representar, así sea que yo tenga simpatía por él, es cierto, ¿verdad? Actualmente, pues, lo vemos incluso en nuestro país, ¿verdad? Que se integra a la sociedad civil, por ejemplo, para la creación de una ley. Ahorita para la socialización del Código Penal, ¿no? Se ha integrado a organismos no gubernamentales, a la sociedad civil, o por ejemplo para esto de la pandemia del COVID, esa famosa Invest, se supone que es es un conglomerado donde está representado el gobierno, obviamente, pero también está representado la sociedad civil, la empresa privada. Pero ¿qué pasa? Que los representantes de esas instancias también están afiliados con los partidos, ¿no? Entonces ahí esa pregunta es la que hay que estar recalcándonos diariamente. Entonces, el problema de la clasificación de las constituciones para conocer realmente la constitución del país, hay que hacernos esas tres preguntas. Y de conformidad a esa idea, quiero ver uy, 10 minutos me quedan. Bueno, de conformidad a esa idea, hay que analizar una clasificación, ¿verdad? Final, basada en la idea de democracia. Es decir, si tenemos una constitución democrática, una constitución cuasi democrática, una constitución de democracia popular o una constitución que no es democrática, ¿verdad? Pero es que me puedo quedar a la mitad de esto, ¿sí? Entonces, solo les voy a hacer una breve introducción y vamos a analizar esto en la siguiente clase. Abogado, ¿cuáles eran las cuatro? Perdón, disculpe. Le digo, con todo gusto. Primero, una constitución democrática. Segunda, cuasi democrática. Cuasi democrática. Tercera, de democracia popular. Democracia popular. Y la cuarta, no democrática, ¿no? Esa va a ser pues la clasificación basada en la idea de democracia, ¿no? Entonces, hay que admitir, para empezar, pues esa clasificación hay que admitir que la terminología pues no es precisa, ¿verdad? Sobre la palabra democracia, porque se presta para diversas interpretaciones. Y en ese sentido, pues va perdiendo, ¿verdad? Valor el término, ¿verdad? Va perdiendo prestigio ese término de democracia. Pero normalmente, pues, o tradicionalmente, todas las constituciones se autocalifican democráticas, ¿verdad? Dado que, pues, es un desprestigio para una nación decir que no es considerado un régimen democrático, sino que es considerado un régimen de dictadura, de autocracia, de tiranía, ¿verdad? Y estos regímenes, pues, también se ostentan a través de democracias. Tenemos el caso acá, ¿no? Vayan a decirle al presidente nuestro que no es demócrata y pues lo estaremos ofendiendo. Vayan a decirle al señor Ricardo, ¿cómo se llama aquel de? No, Nicolás Maduro de Venezuela y bueno, me va a acusar de imperialista y no sé qué otros términos utilizan ellos, ¿no? Entonces, a través de la misma democracia se puede pues acceder a un sistema dictatorial, autocrático, ¿verdad? Y tirano. Entonces es muy maleable este concepto, depende la cosmovisión de las cosas, ¿no? De cada quien. Entonces, ello pues se contribuye a una confusión, ¿no? Que existe para poder determinar qué es realmente una democracia, ¿verdad? Y hay tantos sistemas de gobierno, ¿verdad? Capitalistas, socialistas,
¿verdad? Que realmente declaran que lo son, ¿verdad? Y así también hay democracias occidentales, democracias orientales, ¿verdad? Y en todas esas democracias o sistemas está presente el término democracia. Entonces, si ustedes le preguntan al pueblo, vaya, por ejemplo, el pueblo español ahorita que tiene un gobierno autodenominado socialista, pero ellos van a decir también que es demócrata, ¿no? O ya decía, ¿no? A Nicolás Maduro, si se puede considerar demócrata, se va a considerar demócrata porque según él, el pueblo lo eligió. Entonces, tiene mucha tela que cortar el término democracia, ¿verdad? Asimismo, por ejemplo, los pueblos occidentales, ¿no? Nosotros, que poco conocimiento tenemos, por la distancia, obviamente, de la dinámica, cómo se desarrollan los pueblos en el Oriente, ¿verdad? Y no hablo solo de los pueblos del Islam, sino de pueblos como China, como Japón, ¿verdad? Como esos países del Oriente, ¿verdad? Más allá. Entonces, donde vaya a Estados Unidos, por ejemplo, incluso fue a guerras, ¿no? Contra esos estados, como por ejemplo Vietnam, una guerra tan famosa, por tener un sistema denominado socialista, pero que para ellos pudo haber sido democrático, o sea, que estaba representando al pueblo. Entonces es tan amplio este término. Pero a pesar de estos problemas de terminología, ¿verdad? Se escoge, ¿verdad? Como base de clasificación esta palabra democracia, porque ella es la finalidad, la palabra democracia pues es la finalidad de todo sistema constitucional, ¿verdad? Porque hasta ahora es el sistema de vida menos político-jurídico más acabado, más perfecto, ¿verdad? Que haya conocido el hombre. Ya les decía al inicio de la clase, ¿no? Desde los griegos venimos hablando de democracia. Imagínense, estamos hablando de 4000 años quizá o más, hablando de esta palabra, y todavía el ser humano, pues, la sigue buscando porque es un ideal, ¿no? Entonces, por eso es que, a pesar de todas esas discrepancias que podamos tener de nuestro pensamiento democrático o de cómo vemos nosotros la democracia, pues hacia ahí apuntamos todos. Entonces, por eso, ¿no? Es la finalidad de un sistema constitucional. Y también porque al contestarnos las preguntas que hacíamos al inicio, ¿no? Aquellas 3 preguntas, se precisa un término clasificado y así se eliminan cualquier tipo de ambigüedad, cualquier tipo de error, ¿verdad? Sobre la palabra democracia, ¿verdad? Y que le podríamos atribuir a alguna situación esa palabra, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda hasta el momento. Quiero que se queden, ¿verdad? Que se vayan a la cama a dormir con ese pensamiento, ¿verdad? Que sean esas 3 preguntas ustedes para clasificar la Constitución, ¿no? ¿Tiene nuestra Constitución las garantías individuales de libertad, de igualdad, ¿verdad? Y se protegen en la realidad? ¿Tiene además un mínimo de respetos por principios económicos y sociales como la salud, el trabajo, la educación, la vivienda? Y se cumplen. Y además tenemos una separación de poderes. Y ahí me van a decir ustedes si tenemos una constitución basada en la idea de democracia, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna duda o estamos claros y claras. Ah, bueno, así lo espera la patria, ¿verdad? Nos vamos a quedar a... ¿Ah? ¿Alguna duda? No. Como el agua. Como el agua, ¿verdad? Va, pues, así lo esperamos. Entonces, chicos y chicas, nos vamos a ver hasta la siguiente, ¿verdad?